Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para una nueva dosis de contenido jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en concreto, en dos de sus figuras más emblemáticas y queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus papeles, ni de sus éxitos profesionales. Hoy vamos a explorar algo mucho más íntimo, algo que tocó la fibra sensible de muchos de sus seguidores y que nos demuestra que, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y experiencias profundas. Hoy vamos a hablar de una confesión. Una confesión que para muchos fue impactante y que reveló una faceta mucho más vulnerable de Demet y Can. Vamos a analizar qué fue lo que dijeron, el contexto en el que lo dijeron y, sobre todo, el impacto que tuvo en sus vidas y en la percepción que tenemos de ellos. Y es que aunque los veamos en la pantalla interpretando personajes llenos de vida y pasión, también tienen sus propias historias, sus propias luchas y sus propios momentos de tristeza. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si siguen de cerca la carrera de Demet y Can, o si simplemente les gusta saber más sobre la vida de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje emocional, para descubrir detalles que quizás no conocían y para entender un poco mejor la complejidad de la vida de estas dos estrellas. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de estos análisis y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de fascinación para el público desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química innegable que demostraron en pantalla, la forma en que sus personajes se complementaban y la intensidad de sus escenas románticas hicieron que muchos fans soñaran con que su relación traspasara la pantalla. Durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones y fotografías que alimentaban la esperanza de verlos juntos en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad fue mucho más compleja. Después de que la serie terminara, ambos actores tomaron caminos separados y continuaron con sus carreras profesionales. Mientras Can Yaman se mudó a Italia y se enfocó en proyectos internacionales, Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía y consolidó su posición como una de las actrices más importantes del país. Durante este tiempo la relación entre ellos se enfrió y las especulaciones sobre un posible romance se desvanecieron. Ambos fueron vinculados con otras personas y aunque siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro, la magia que habían transmitido en la pantalla parecía haber desaparecido. Pero es precisamente en este contexto de distancia y separación donde surge la confesión que vamos a analizar hoy. En una entrevista meses después de la finalización de Erkencikus, a Demet se le preguntó sobre su relación con Can Yaman y sobre los rumores que los habían rodeado. Su respuesta fue sorprendentemente honesta y vulnerable. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta políticamente correcta, Demet admitió que la presión mediática y las expectativas del público habían afectado su relación con Can. Reconoció que en un principio, la química entre ellos era real y que habían sentido una conexión especial durante el rodaje de la serie. Sin embargo, la constante atención de los medios y la obsesión de los fans por verlos juntos habían generado una tensión que, finalmente, había terminado por dañar su relación. Demet confesó que se sentía abrumada por la presión de tener que cumplir las expectativas de los demás. Sentía que no podía ser ella misma y que tenía que actuar como si fuera parte de una historia de amor de telenovela. Esta presión, según ella, había afectado su salud mental y la había llevado a tomar distancia de Can. Reconoció que había sido injusta con él en algunos momentos y que se arrepentía de no haber sabido manejar mejor la situación. Sus palabras fueron un golpe duro para muchos fans que todavía soñaban con verlos juntos. Pero al mismo tiempo su honestidad fue muy valorada por aquellos que entendieron que detrás de la fama, hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Por supuesto, la confesión de Demet no pasó desapercibida para Can Yaman. Aunque él nunca se refirió directamente a las palabras de Demet, muchos interpretaron sus acciones y declaraciones posteriores como una respuesta indirecta. Después de que Demet hablara, Can se mostró más reservado sobre su vida personal y evitó hablar sobre su relación con ella. Se enfocó en su trabajo y en sus proyectos internacionales, tratando de alejarse de la atención mediática que lo había rodeado durante el rodaje de Erkencikus.
Algunos incluso sugirieron que la decisión de Khan de mudarse a Italia había sido motivada, en parte, por el deseo de escapar de la presión y el escrutinio público en Turquía. Aunque nunca lo confirmó explícitamente, sus acciones parecían indicar que necesitaba un respiro y un espacio para reconstruir su vida personal. La distancia entre ellos se hizo aún más evidente con el paso del tiempo. Ambos siguieron caminos separados y, aunque se cruzaron en algunos eventos públicos, siempre mantuvieron una distancia prudente. Lo que quedó claro después de la confesión de Demet es que la relación entre ellos había sido mucho más compleja de lo que muchos imaginaban. Detrás de la química en pantalla y de los rumores de romance, había dos personas tratando de navegar por las aguas turbulentas de la fama y la atención mediática. Y aunque su relación no terminó como muchos esperaban, la honestidad de Demet al hablar sobre sus sentimientos y sus experiencias fue un acto de valentía que merece ser reconocido. La confesión de Demet, además de revelar la complejidad de su relación con Khan, también nos enseña una lección importante sobre la presión que sufren las celebridades y sobre la necesidad de respetar su privacidad. A menudo olvidamos que detrás de las imágenes perfectas y de las historias de amor de telenovela hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Y que la constante atención y las expectativas del público pueden tener un impacto negativo en sus vidas. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. No podemos exigirles que cumplan nuestras expectativas ni que se conviertan en personajes de ficción. Debemos respetar su individualidad y permitirles ser ellos mismos, sin juzgarlos ni presionarlos. La confesión de Demet es un recordatorio de que la fama no lo es todo y de que la felicidad y el bienestar personal son mucho más importantes que cualquier éxito profesional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más compleja de lo que muchos imaginaban. La presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en su distanciamiento y en el final de su relación. En segundo lugar, que la honestidad de Demet al hablar sobre sus sentimientos y sus experiencias fue un acto de valentía que merece ser reconocido. Su confesión nos enseña una lección importante sobre la presión que sufren las celebridades y sobre la necesidad de respetar su privacidad. Y en tercer lugar, que la vida real no siempre es como las telenovelas. A veces las historias de amor no terminan como esperamos y las relaciones se ven afectadas por factores externos que están fuera de nuestro control. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor la complejidad de la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Y que es importante respetar su privacidad y permitirles ser ellos mismos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática afectó la relación entre Demet y Can? ¿Creen que Demet fue valiente al hablar sobre sus sentimientos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ahora, vamos a profundizar aún más en los detalles que rodearon esta confesión y en las consecuencias que tuvo para ambos actores. Para entender mejor la magnitud del impacto de la presión mediática, es importante recordar el fenómeno que supuso Erkenci. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, era refrescante, divertida y llena de momentos emotivos. La química entre los protagonistas era palpable y eso, inevitablemente, alimentó las fantasías de los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, montajes y peticiones para que Demet y Can confirmaran un romance en la vida real. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal que confirmara la relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar imágenes que alimentaran los rumores. Esta situación, que al principio podía resultar halagadora, pronto se convirtió en una pesadilla para ambos. Demet, en particular, se sintió asfixiada por la necesidad de mantener una imagen pública que complaciera a los fans.
Cada gesto, cada palabra, era analizada al milímetro, y cualquier error podía ser interpretado como una confirmación o negación de la relación. La presión era aún mayor teniendo en cuenta que Demet y Can eran jóvenes y estaban empezando a construir sus carreras. Tenían que lidiar con la fama, las entrevistas, las sesiones de fotos y al mismo tiempo mantener una relación profesional y personal saludable. La constante intromisión en su privacidad les dificultó mucho el poder disfrutar de su trabajo y de su tiempo libre. En el caso de Can Yaman, la presión se manifestaba de otra manera. Al ser considerado un galán turco, se esperaba que estuviera a la altura de las expectativas y que mantuviera una imagen de hombre perfecto. Se le exigía que fuera amable, atento y disponible para sus fans. Cualquier comportamiento que se saliera de este molde era criticado y juzgado duramente. Después de la confesión de Demet, Can se enfrentó a una ola de críticas por parte de algunos fans que lo acusaban de ser frío y distante. Se le reprochaba no haber apoyado a Demet y no haber hecho lo suficiente para que la relación funcionara. Estas acusaciones, aunque injustas, le afectaron profundamente y contribuyeron a su decisión de alejarse de la atención mediática. La mudanza de Can a Italia fue vista por muchos como una forma de reinventarse y de escapar de la presión. En Italia, encontró un ambiente más relajado y pudo enfocarse en proyectos que le permitieran crecer como actor. Aunque siguió siendo una figura pública, la atención mediática fue menor y pudo disfrutar de una mayor libertad. En cuanto a Demet, su confesión le permitió liberarse de una carga emocional que llevaba tiempo arrastrando. Al ser honesta sobre sus sentimientos, pudo empezar a sanar y a reconstruir su vida personal. Se centró en su trabajo participando en nuevas series y películas que consolidaron su carrera. La confesión también tuvo un impacto positivo en la percepción que el público tenía de ella. Muchos fans la admiraron por su valentía y por su honestidad. Entendieron que detrás de la actriz, había una persona real con sentimientos y emociones complejas. Este gesto le valió el respeto y el cariño de muchos seguidores que valoraron su sinceridad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede traer oportunidades y reconocimiento, también puede generar presión, ansiedad y afectar la salud mental. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas y sus propios desafíos. Debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones y nuestros comentarios en las redes sociales. A veces olvidamos que detrás de las pantallas hay personas reales que pueden ser afectadas por nuestras palabras. Es fundamental practicar la empatía y el respeto, y recordar que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger. Además, la historia de Demet y Can nos recuerda la importancia de ser auténticos y de no tratar de complacer a los demás a costa de nuestra propia felicidad. Es fundamental escucharnos a nosotros mismos y tomar decisiones que nos permitan vivir una vida plena y satisfactoria. En resumen, la confesión de Demet Özdemir fue un acto de valentía que reveló la complejidad de su relación con Can Yaman y que nos enseñó una valiosa lección sobre la presión que sufren las celebridades y sobre la necesidad de respetar su privacidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de la fama y sobre la importancia de ser auténticos y de cuidar nuestra salud mental. Espero que esta profundización en el tema les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la vida de estas dos estrellas. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.